Muy bien, vamos a resolver el ejercicio de la actividad 2. El ejercicio está vinculado a lo que se presentó en las diapositivas, en el cual se daba la información que a través de la reacción nuclear fusión eh, se liberaba una cierta cantidad de energía. Esta reacción ocurre en el Sol y comentábamos que el Sol es nuestra fuente principal de energía y es la que hace posible a todas las demás fuentes de energía, incluyendo a la bioenergía que es producida por todos los microorganismos, todos los agentes vivos, ¿no? Vivos y que alguna vez estuvieron vivos, ¿no? Muy bien, entonces nuestra fuente principal de energía es el Sol, donde se dan reacciones nucleares de tipo de fusión, y el combustible principal es hidrógeno. El hidrógeno también lo podemos encontrar aquí en la Tierra. Entonces se decía que 4 partículas de hidrógeno protónico producen 26.7 megaelectronvolts. Los megaelectronvolts es una unidad de energía, y si hablamos de megas estamos hablando que son 26.7 millones de electronvolts. Muy bien. Entonces, como les comentaba, un elemento de hidrógeno protónico está constituido solamente por un protón. En la naturaleza, la materia tiene que ser neutra. Entonces, si existe un protón, tiene que haber un electrón acompañado. Y aquí en la Tierra, el hidrógeno lo encontramos de forma molecular, como una molécula con 2 elementos de hidrógeno. Así que tenemos 2 protones y 2 electrones. Y esto forma una molécula. Y esta es la forma en cómo encontramos el hidrógeno aquí en la Tierra. Sin embargo, en el Sol, por las altas temperaturas, los altos campos magnéticos, etc., en el núcleo del Sol encontramos hidrógeno protónico. Entonces, 4 protones producen, después de que se dé la reacción nuclear, producen 26.7 millones de electronvolts. Muy bien, ahora vamos a entrar al concepto de una mol, ¿sí? Porque la pregunta es: ¿cuánta energía tiene 1 kilogramo de hidrógeno? ¿De qué hidrógeno? Del hidrógeno que encontramos en la Tierra. Y este hidrógeno tiene 2 elementos, ¿sí? Entonces ahora la pregunta es: ¿cuántas partículas tendrá 1 kilogramo de hidrógeno? ¿Cuántos elementos tendrá 1 kilogramo de hidrógeno del tipo diatómico? Para ello vamos a utilizar el concepto del número de Avogadro. Y una mol de hidrógeno diatómico tiene aproximadamente 2 gramos. ¿Qué es una mol? La mol es una cantidad de sustancia, así se define la mol, y tiene un número definido de partículas, ¿sí? Una mol tiene 6.022 14076 por 10 a la 23 partículas. Estas partículas pueden ser elementos, pueden ser moléculas, ¿sí? Entonces, si hablamos de una mol de H2, estamos hablando de esta cantidad de moléculas. Es decir, en 2 gramos vamos a tener 6.022, etcétera, por 10 a la 23 moléculas de H2, ¿sí? Ahora, si queremos hacernos referencia a cuántos elementos, pues está claro que si una molécula tiene 2, entonces tendríamos el doble, ¿no? El doble de elementos. Esta cantidad de partículas, pero el doble de esto de elementos por cada 2 gramos, ¿sí? Entonces viene ahora la pregunta: 1 kilogramo, ¿cuántas moles tiene? Pues 500 moles, ¿no? Si una mol tiene 2 gramos, haciendo la conversión, pues tendríamos 500 moles. ¿Cómo se hace una conversión? Bueno, ponemos aquí los 1000 gramos, ¿sí? Y sabemos que ahora sí que el dato de referencia es el que tenemos aquí. Una mol es equivalente a 2 gramos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos convertir?
pues los 1000 gramos. Entonces primero ponemos los 1000 gramos y después un valor por el cual vamos a multiplicar. En este caso sabemos que es la relación 1 mol, 2 gramos. ¿Sí? Entonces como tenemos gramos arriba, vamos a poner gramos abajo. Esta es la clave. ¿Sí? Entonces, si ponemos gramos abajo, ¿cuál es la cantidad que acompaña a los gramos? Pues el 2. Entonces ponemos 2. Y entonces arriba quedaría 1 mol, ¿no? Entonces al hacer la multiplicación, gramos y gramos se cancelan y nos queda entonces 1000 por 1 sobre 2, que son 500 moles. ¿En qué unidades? En moles, ¿no? Porque gramos y gramos se cancelan, ¿sí? Entonces ya sabemos que en un kilogramo hay 500 moles, ¿sí? Entonces si en una mol hay esta cantidad de moléculas, entonces una mol de hidrógeno diatómico tiene pues esta cantidad de moléculas, ¿no? Pero si hablamos o queremos saber de las partículas, ¿sí? O sea, de estas que son las que se producen para producir la energía, entonces ya comentamos que sería el doble, ¿no? O sea, 2 por esta cantidad de partículas de H1, ¿sí? Ahora, esto es para una mol, pero para 500 moles, pues ¿cuántas partículas de H1 tendríamos? Pues esta cantidad. Y aquí les dejo cómo es la conversión. Entonces ponemos los 500 moles, multiplicamos por una cantidad, vamos a ver nuestras equivalencias. Sabemos que 2 partículas de H1 es lo que contiene una molécula de H2, ¿sale? Además, de una vez agregué que 6.02214 por 10 a la 23 moléculas de H2 es lo que tiene una mol, ¿sí? Entonces, de tal modo que moles y moles se cancelan, ¿sí? Moléculas y moléculas se cancelan y entonces solamente nos quedan partículas de H1, o sea, 500 moles, el valor de 500 por 2 por 6.02214 por 10 a la 23. ¿En qué unidades? En partículas de hidrógeno protónico. ¿Sale? Ahora, sabemos que un grupo de 4 partículas de hidrógeno protónico producen esta cantidad de energía. Entonces, ahora cabe la pregunta, ¿cuántos grupos habrá ya en esta cantidad? ¿Sí? Pues lo mismo que hemos estado haciendo, conversiones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya les pongo la respuesta, ¿sí? Esta cantidad de partículas tiene esta cantidad de grupos, ¿sí? Ahora, por cada grupo se producen 26.7 megaelectronvolts, o sea, que quiere decir que esta cantidad de grupos que tenemos aquí, pues van a producir esta cantidad de energía, ¿no? Es una cantidad, fíjense, por 10 a la 27 megaelectronvolts, que de hecho ya aquí es por 10 a la 6 extra, ¿no? Porque son megas. Entonces vean qué es lo que hicimos, pues pusimos nuestro número de partículas, que ya conocemos, este que tenemos acá, y queremos saber cuántos grupos, ¿no? Entonces son grupos de 4 partículas. Entonces, como tenemos partículas, vamos a poner abajo partículas. El número que acompaña son 4, arriba sería 1. Luego por, sabemos que nos quedarían grupos arriba. Y cada grupo produce 26.7 megaelectronvolts. Entonces, ya haciendo la multiplicación y la división, pues tenemos esta cantidad de acá. ¿Sale? Ahora sabemos que un megaelectronvolt tiene 1.602177 por 10 a la menos 13 joules, ¿sí? Los megaelectronvolts o los electronvolts son unidades que se utilizan pues precisamente en física nuclear, física molecular, porque como son energías muy chiquitas, cuando hablamos de moléculas, pues no conviene trabajarlas en joules, conviene trabajarlas en electronvolts. Sin embargo, pues son equivalentes. Joules es la unidad que se utiliza comúnmente en mecánica. Entonces, pues sería conveniente llevarlo a joules para que nos dé una idea más clara, ¿no? De cuánta energía es. Entonces tenemos aquí la equivalencia
y hacemos lo mismo. Ponemos aquí nuestra cantidad de energía y vamos a multiplicar por algo. Como tenemos megaelectronvolts arriba, ponemos megaelectronvolts abajo, equivalencia de 1, y pues arriba quedaría en joules, ¿no? Ya haciendo la multiplicación tendríamos esta cantidad en joules, 6.4403965 por 10 a la 14 joules. Ahora la pregunta es, ¿cuánta energía es esto? ¿Será mucho? ¿Será poquito? ¿Qué tanto podemos hacer con esto? Bueno, pues hasta aquí queda contestada la actividad número 2, y ahora vamos a contestar la actividad número 3, que es cuántos hogares podemos alimentar con esta cantidad de energía. Para ello, pues hay que saber cuánto consume aproximadamente un hogar. Aproximadamente consume 3 kWh al día. Un hogar modesto, sin aires acondicionados, solo lo básico, ¿no? Refrigerador, tal vez lavadora, focos y algunos electrodomésticos. 3 kWh al día. Esta es la energía que consume por un día. Entonces, la unidad kilowatt-hora es también una unidad de energía, ¿sí? Si no la conocían, pues váyanla conociendo, se las presento. Son unidades que vamos a trabajar mucho, ¿sí? Y bueno, entonces un kilowatt-hora también tiene su equivalencia en joules, que es 3.6 por 10 a la 6 joules. Ahora, si un hogar consume 3 kWh, pues multiplicamos esta cantidad por 3 y vamos a tener aquí nuestra cantidad ya en joules. Estamos hablando de 10.800.000 joules, ¿no? Muy bien, entonces ahora esto es lo que produce un hogar. Aquí tenemos nuestra equivalencia, ¿no? Y aquí entonces ponemos nuestra cantidad de energía que producimos con 1 kilogramo de hidrógeno diatómico, ¿sí? Y entonces, como tenemos joules arriba, vamos a poner joules abajo y nos quedaría arriba hogar, ¿no? La unidad hogar, un hogar. Haciendo la división, pues nos queda esta cantidad, o sea, aproximadamente 59 millones de hogares. Eso, pues es mucho, ¿no? Entonces, con ese kilogramo de hidrógeno diatómico estaríamos alimentando 59 millones de hogares por un día, ¿no? Casi 60 millones, ¿no? Por un día. Entonces, pues esto nos da una idea de cuánta energía tiene un kilogramo de hidrógeno cuando producimos la reacción de fusión nuclear, ¿sí? Actualmente el planeta no cuenta con esta tecnología para producir energía como lo hace el Sol. Sin embargo, pues ya hay avances considerables. Me parece que China ya es uno de los países líderes en este tipo de desarrollo, y a nivel laboratorio ya ha empezado a crear, a producir este tipo de energía, ¿no? Sin embargo, todavía no es algo que se pueda comercializar y usar. Bueno, una de las intenciones también de esta actividad es que, como pueden ver, hay conceptos que seguramente ustedes no dominan, que ustedes todavía no conocen, pero lo importante aquí era que ustedes cuestionaran, que ustedes preguntaran. Les comenté en el grupo que algo importante es que no solamente los libros, otros maestros, el internet pueden ser una fuente de información, sino también yo, su profesor. Entonces, varios compañeros se acercaron a preguntar y resolvieron el ejercicio, hicieron su tarea, ¿no? Entonces, por ellos, felicitaciones por tomar esa iniciativa. Entonces, pues para los demás les comparto que esta debe ser la actitud que debemos de tomar: investigar, cuestionar, y de este modo aprendemos, ¿no? Entonces, pues aquí les doy un dato curioso de cuánta energía podemos extraer de un kilogramo de hidrógeno diatómico, ¿no? Muy bien, pues eso es todo por el video. Espero que les haya interesado este dato, ¿no?